Hola, mi nombre es Castro Verónica, estudiante de la Universidad Nacional de La Rioja en la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación. A continuación presento el trabajo correspondiente a la cátedra Seminario de Competencias Básicas para la Comunicación en Educación a Distancia. El presente trabajo tiene como finalidad dar cumplimiento a las consignas del trabajo práctico número 2, donde se debe realizar un mapa mental reflejando el análisis del libro Historia Secreta de la Argentina del economista escritor Iván Carrino. El autor del libro resume en una pregunta su análisis. ¿Cuál es el poder detrás del poder? ¿Por qué Argentina abraza la decadencia económica? Y analiza cómo pasamos de ser un país que apuntaba a estar dentro de los más prósperos y los más ricos del mundo, a estar actualmente con un 30% de pobreza, con crisis sistemáticas de cada 5 o 10 años. Y en el primer capítulo, Carrino, nombrado el verdadero círculo rojo, explica el sistema democrático que nosotros tenemos. El sistema de organización en el cual los ciudadanos argentinos dirimen las cuestiones públicas mediante el voto y teniendo en cuenta que nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal, elegimos representantes para que nos gobiernen con provincias independientes y con una constitución, la cual fue sancionada en 1853, que limita el poder del gobierno. Y fundamenta que a pesar de vivir en democracia y a pesar que los que gobiernan toman las decisiones, hay grupos de poder detrás a los que el autor los denomina el Estado profundo. Iván Carrino toma el concepto de Bill Bonner, el concepto de Estado profundo, fundador de Agora Inc., empresa de publicaciones financieras norteamericana, quien sostiene que siempre hay personas listas para abusar y poner en ridículo a otros miembros de la sociedad. Se trata del poder detrás de las personas por quienes votamos, sea el presidente de la República o los integrantes del Congreso. Y el Estado profundo sería una serie de intereses que nadie ha podido desactivar y que tiene el poder de tomar decisiones por encima de cualquier elección. Si no son los responsables directamente, entonces han colaborado con la decadencia social y económica que azota a la Argentina desde hace años. Los elementos que constituyen el Estado profundo son tres. Los políticos que solo se preocupan por el corto plazo, los empresarios que no quieren competencia y los sindicatos que se oponen a la productividad. Estos serían los tres grupos de poder que constituyen el verdadero círculo rojo. Todos velan únicamente por sus intereses. Los empresarios con suficiente lobby, poder de lobby, siempre han pedido protección al gobierno y a quienes incluso meten la mano para impedir reformas económicas que van a beneficiar o que beneficiarían a la población. Y después tenemos los sindicatos, que cuando las cosas no salen como quieren, hacen paros, cortan calles, van a las empresas que ponen como enemigas e impiden que salgan los camiones. Serían estas agrupaciones gremiales que sin ser votados por la gente, se arrogan a la representación del pueblo. El Estado profundo no es un fenómeno particular de la Argentina. El Estado profundo lo detectó por primera vez Dwight Eisenhower al nombrar al complejo industrial militar. Esas empresas que se beneficiaban por ser productores de armas y sacaban rédito de la guerra. Existe en todo lugar donde el Estado aumente el gasto público. Un estímulo para hacer lobby, porque mayor es la tajada que puede recibir una empresa a través de subsidios. Y el autor explica que hay una relación compleja entre el Estado profundo y el corporativismo argentino. El corporativismo es la idea de que una economía debe manejarse de acuerdo a lo que digan las grandes corporaciones que supuestamente representan la voluntad popular. Entonces el gobierno debe reunirse con todos los sectores, escuchar sus ideas y luego implementar una política económica que deje contento a estos sectores. Aunque lo único que se consigue es tomar medidas que preservan los intereses de los miembros del Círculo Rojo, dejando a la economía en ruinas y a los argentinos en la pobreza. El corporativismo protege a las corporaciones, pero a costa de todos los demás. En el capítulo 2, ¿por qué no fuimos a Australia?,
Comienza el autor con una anécdota entre el embajador australiano Noé Campbell y el presidente Mauricio Macri. El primero le dice al mandatario que somos países parecidos, tras felicitarlo por alcanzar la presidencia. A lo que Macri le responde éramos, quien refuerza la idea y se aventura contestando que hace 30 años ustedes hacen todo bien y nosotros hacemos todo mal. El nivel de desarrollo de la Argentina llegó a ser muy comparable con el de Australia o Suecia. La inmigración se sentía atraída, crecía la industria, había un desarrollo arquitectónico envidiable, pero el Estado profundo, afirma el autor, que abortó el camino de ser un país rico como Australia. Para Federico Sturzenegger, economista y académico egresado de la MIT, hubo 5 eventos devastadores para la economía y la sociedad argentina. El Rodrigazo, el golpe de Estado de 1976, la crisis financiera de 1980, la guerra de Malvinas, la hiperinflación. La excesiva importancia asignada al rol del Estado generó años de déficits fiscales crónicos, con sus consecuentes deudas impagables e inflaciones demoledoras. A esto se le suma en 1989 el modelo populista de Alfonsín y luego en la década del 90 el neoliberalismo de Menem, que terminó en la crisis del 2001. La crisis fue tremenda, pero no fue generada por ningún liberalismo. Para el autor, el liberalismo es el respeto de los derechos individuales de las personas y en economía propone un Estado limitado, bajo gasto público y equilibrio fiscal. Nada de eso ha tenido la Argentina en los últimos 40 años. El autor pretende, con Historia Secreta de Argentina, tratar de que los lectores traten de entender el diagnóstico, ver qué nos pasa. Se trata de la forma en que pensamos el país. Por eso la importancia de que los lectores sepan la historia secreta de Argentina, para poder entender por qué nos puede ir bien en el futuro, que tenemos que comprender qué hicimos mal en el pasado, por qué estamos como estamos, qué pasó, por qué no nos fue bien y cómo hacer de ahora en adelante. La idea es que hay que volver atrás y ver qué se hacía bien. La Argentina se volvió estatista, corporativista y se hundió en la pobreza. Hay que terminar con esas plagas para crecer y ser un país rico. No hay otra solución para poder ver crecer a nuestro país.